Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias le damos al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder compartirles la palabra del Señor en este viernes. La fecha no me acuerdo, creo que debe ser 28 por ahí. Bueno, el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Un día frío, 4 grados sobre cero. Gracias al Señor le damos. Afuera hace un viento bastante escalofriante, por así decirlo. Pero gracias al Señor por la vivienda que tenemos, por el refugio que Dios nos dio. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, de donde quiera que nos estén viendo. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, por supuesto. Te mando un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, especialmente a los hermanos que están pasando por gripes, por situaciones de enfermedad. El Señor les bendiga y les esté sanando por medio de su Espíritu Santo, a través de la fe en que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero. Gracias le damos al Señor, hermanos, alabado sea el Señor. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente la vida de ellos. El Señor bendiga nuestras vidas para que podamos servirle hasta el último minuto de nuestras vidas. O podamos nosotros ampliar, como muchas veces he escuchado, ampliar las cuerdas de nuestra tienda, ¿no? Poder extendernos un poquito más allá. Y bueno, que el Señor nos prepare todo lo que necesitamos para poder llevar esta palabra de gracia o este evangelio de la gracia en los lugares donde no se lo conoce. Porque aunque no se quiera creer, este evangelio de la gracia todavía no se lo conoce. Y bueno, queremos ser portadores de buenas noticias, viajando, recorriendo, yendo a los lugares para poder compartir con los hermanos y las hermanas este evangelio que nos fue iluminado a nosotros. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Un saludo grande para todos los hermanos que me conocen. Que el Señor les bendiga grandemente. Les bendigo a cada uno, hermano. Al pastor Juan Tiquiboco de Bolivia. El Señor bendiga. El Señor bendiga. Bueno, hay hermanos que vienen a mi cabeza pero que ya no están, como por ejemplo el hermano Reinaldo de Mar del Plata. Él ya partió a la presencia del Señor, como el hermano Argota, que el Señor también partió a la presencia del Señor, y bueno, y muchos otros hermanos han partido a la presencia del Señor. Nosotros estamos aquí todavía con la ayuda del Señor hasta cuando Él quiera. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermanos. Estamos aquí para darle una buena noticia, para decirle que Jesús le ama, que Dios le ama, que usted no está solo ni sola, que en las luchas y en las pruebas el Señor siempre está de nuestro lado, siempre. No crea que estamos solos, pasando por las situaciones difíciles. No, está Dios, y cuando digo que está Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo atendiendo a todas nuestras necesidades. Por eso, hermanos, confiadamente sigamos corriendo la carrera para obtener el premio del supremo llamamiento. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y ya vamos a ir a trazar la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Gracias te damos porque Él logró para nosotros la redención, la regeneración, la justificación, la salvación, la santificación. Gracias te damos, Padre. Gracias por la fe de Cristo, que es una fe que fue completa y fue perfecta, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu iglesia amada, y te ruego que todos los propósitos que tú tienes para concretarlos aquí en el cielo y en la tierra sean concretados. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en los cielos y en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces estamos mirando en el capítulo
en el capítulo 21 del libro de Génesis. Si usted me quiere acompañar, hermano amado, hermana amada, capítulo 21. Y estábamos mirando el nacimiento de Isaac. Y visitó, dice el versículo 1, dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Gracias le damos al Señor, ¿vio? Y después de tanto tiempo, fíjese, tantos años, esperando, los dos esperando ese hijo tan prometido, ¿no? Y ellos creyeron realmente que Dios podía proveerles ese hijo, pero ellos creyeron en su juventud, por así decirlo, ¿no? Ellos creyeron que Dios le iba a dar su hijo enseguida. Pero Dios se tardó más o menos 25 años, si no es un poco más, un poquito menos, pero por ahí, varios años se tardó Dios en cumplir la promesa, ¿no? Aunque no es tardo para responder nuestras oraciones, no, Dios no es tardo para responder nuestras oraciones, Él siempre, antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe nuestras necesidades, y Él responde conforme a su voluntad. Pero en este caso, fue necesario esperar el tiempo de la vida de Abraham y el tiempo de la vida de Sara. Fue necesario, porque este hijo no era cualquier hijo, era un hijo que iba a proyectar, ¿no?, el plan de Dios, y no solamente iba a proyectar el plan de Dios, sino que este hijo, que era el hijo de la promesa, iba a hacer, por así decirlo, una figura, una tipología de Cristo, nuestro amado Señor. Entonces, fíjese los años de angustia que ellos tuvieron. Estos años de angustia los llevaron a Abraham y a Sara a apresurarse de alguna manera. Ellos creyeron la promesa de Dios de que iban a tener un hijo, o que Dios le iba a dar un hijo, pero ellos se apresuraron, ¿no? Y entonces hicieron lo que hicieron con Agar, con la esclava, y trataron de alcanzar ese hijo prometido por Dios por medio de la esclava. Pero sabemos que Dios no aceptó ese hijo, si bien era heredero, ¿no?, ese hijo, pero no era heredero de las promesas que Dios había hecho, sino que era heredero en cuanto a lo natural. Pero en cuanto a lo espiritual, el heredero era el hijo nacido de la estéril, que era Sara. ¿Cuántas angustias a veces nosotros pasamos, ¿no?, hasta que Dios accede, por así decirlo, o Dios hace que Cristo sea una realidad en nosotros? Pasamos por diferentes pruebas, por diferentes luchas. Yo me acuerdo, hace muchos años yo leía en la palabra de Dios que Jesús dijo, y vendré a vosotros y moraré en vosotros, ¿no? Y esa palabra era como algo que yo tenía que alcanzar, ¿no? Tenía que alcanzar porque en mi vida personal, en aquellos años, no se manifestaba la vida de Cristo, siendo que yo iba a la iglesia, no es que no se manifestaba la vida de Cristo, a través de mi cuerpo humano no se manifestaba. Mi cuerpo humano todavía no estaba sometido, no estaba controlado por el poder del Espíritu Santo. Entonces me llevaba a hacer lo que yo no quería hacer, como el apóstol Pablo dijo, ¿no? El mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer no lo alcanzo. Y así nos pasó a todos nosotros.
Y en aquellos días yo leía ese pasaje que Jesús decía, ¿no? Que Él estaría, que vendría a nosotros y estaría con nosotros. Y bueno, y eso es más o menos la promesa. La promesa que Dios le había hecho a Sara es que ella iba a tener un hijo. Y a nosotros la promesa era que Él iba a morar con nosotros y iba a estar con nosotros siempre, ¿no? Y en los momentos de lucha y en los momentos de tanta prueba que hemos pasado, nosotros no lo habíamos experimentado al Señor en nosotros, sino que lo que experimentábamos era la carne, y cuando nosotros experimentamos la carne, experimentamos el fracaso, el desaliento, la debilidad en cuanto a muchas cosas frente al pecado, a debilidad en ese sentido, debilidad frente al mundo, frente a las cosas que hay en el mundo. Y bueno, y entonces en aquellos tiempos la promesa era esa, que Él iba a venir y que iba a morar en nosotros y que iba a vivir su vida en nosotros. Pero claro, como Abraham, ¿no?, y Sara, ellos quisieron acelerar la promesa de Dios. Ellos creyeron que Dios podía darle un hijo, pero ellos creyeron que se lo iba a dar de una manera natural, como nosotros. Nosotros creíamos que ese hijo, que el Hijo de Dios, que nuestro amado Señor Jesucristo, se iba a manifestar a través de nosotros por medio de nuestro buen comportamiento, ¿no? Que por medio de que nosotros cumplamos los mandamientos, ¿no?, cumplamos las ordenanzas que Dios había dejado, que nosotros siguiéramos estrictamente todas las reglas y todas las ordenanzas que la Iglesia daba. Entonces, cuando todo eso se cumplía en nosotros, nosotros pensábamos que era el Señor Jesucristo manifestándose a través de nuestro cuerpo humano. Pero también se manifestaba la ira, y también se manifestaba el enojo, y también se manifestaba muchas cosas. Y entonces nos sentíamos un poco frustrados en esa manifestación del Hijo de Dios, ¿vio? Y entonces había sido que no era el Hijo de Dios el que se manifestaba, sino que era el hijo de Agar, ¿no?, Ismael en nosotros. Y nosotros nos confundimos, ¿no? Como en el caso de Abraham y Sara, ellos quisieron que Ismael fuera aceptado por Dios, ¿no?, aunque había nacido en la carne y Dios lo hubiera aceptado, pero Dios no lo iba a aceptar. Dios iba a aceptar el hijo nacido de la estéril, es decir, de Sara, que era estéril. Y bueno, y entonces no había caso. Ese Ismael que habitaba en nosotros nos llevaba a nosotros a confundirnos, a creer que ese era el Hijo de Dios manifestándose en nosotros, ¿no? Y bueno, y había muchas cosas que no coincidían, el carácter, los pensamientos, los sentimientos, ¿no?, que nos hacían sentir miserables y nos hacían sentir inmundos, todas esas cosas. Entonces, hasta que, lógicamente, que llegó el día, como en el caso de Sara y Abraham, llegó el día en que nació Isaac. Isaac llegó a nosotros cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos aceptando la palabra de fe, nos estamos creyendo en Dios. Eso nos permite a nosotros ser salvos, ser regenerados, ser justificados, ser santificados. Todo eso es por haber creído. Pero el hecho de que nazca Cristo en nosotros es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibe en nosotros a Cristo, ¿no? Ahora, la presencia de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hace evidente en nosotros a Cristo. Nosotros no solamente lo podemos sentir en nosotros, Cristo en nosotros produce risa, ¿no?
produce alegría, produce gozo, produce un contentamiento. Nuestro rostro cambia completamente, nuestra cara, nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra dirección. Todo eso es transformado por el hecho de que Cristo nació en nosotros, ¿no? El Hijo de la promesa ya es una realidad en nosotros. Y eso, ahí empieza una nueva etapa en nuestra relación con Dios. Pero no solamente con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino que comienza una nueva etapa con la gracia. Porque ese Hijo de la promesa no se puede alcanzar sin la gracia, sin Sara. No es con Agar que lo van a alcanzar los hermanos, sino que es con Sara nada más. Entonces, Sara, ahora que antes era estéril, ahora dio a luz un hijo, el hijo de la promesa, porque Dios intervino por medio de su poder. Muchos dicen que Abraham no intervino allí. No, bueno, el pacto de la promesa era del lado de Dios solamente. Abraham solamente era un instrumento que Dios iba a usar para traer al hijo de la promesa a través de Sara. Pero si bien Abraham ya era viejo en edad, ya tenía casi 100 años, o 90 años, 99 años, y Sara tenía 90 años, ya el cuerpo de ellos no estaba capacitado para producir un hijo, pero Dios vino, ¿no? Capacitó a Sara por un lado, ¿no? Y eso ya lo vamos a tocar, y capacitó también a Abraham, lo revistió de su poder a Abraham, ¿no? Dios usó a Abraham para que Sara quedara embarazada de Isaac, ¿no? Él no usó el Espíritu Santo para concebir en Sara a Isaac, no, eso solamente lo hizo con nuestro amado Señor Jesucristo en el nacimiento con María, sino que el instrumento de Dios para el nacimiento de Isaac fue Abraham, ¿no? Y eso no violó el pacto Dios, porque siempre fue Dios, ¿no? Abraham por sí mismo no lo podía haber traído a ese hijo, no podía él haber producido ese hijo a la edad que él tenía, menos Sara. Entonces Dios intervino. Y entonces Dios cumplió su promesa capacitando a ambos. Lo capacitó tanto a Sara como a Abraham como instrumentos para que ese hijo prometido naciera. Y eso es maravilloso. No es como muchos quieren descartar a Abraham del nacimiento de Isaac y diciendo que fue Dios el que concibió a Isaac en el vientre de Sara. Eso no dice las Escrituras, ¿no? La Escritura dice que Abraham, ¿no? y Sara se gozaron, ¿no? Se alegraron, ¿no? Y eso es maravilloso, eso, ¿no? Y ellos cuando tuvieron esa relación, Dios de alguna manera los embistió de poder y ellos recrearon, se gozaron, disfrutaron, ¿no? Esa relación, y de esa relación feliz, gozosa, alegre, completa, de esa relación nació Isaac. Fíjese, por eso le pusieron risa, ¿no? Y no solamente porque Sara se rió de contentamiento, de alegría, sino porque Abraham se rió. Y yo creo que todo el mundo se habrá reído ahí del nacimiento de Isaac, ¿no? Todo el mundo que ahí estaba, cerca, lejos, cuando nació, era una alegría, un contentamiento, era una fiesta de aquellas, ¿no? ¿Cuántos días habrá durado esa fiesta? No sé. Pero así es cuando nosotros tenemos la experiencia en nosotros de que Cristo realmente es una realidad en nosotros. Cristo es una realidad, primero es por fe, lo recibimos por fe, después es una realidad en nosotros cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿no?
produce en nosotros a Cristo. Y eso es algo, una alegría. Solamente aquellos que han experimentado esta experiencia, porque esto es una experiencia de vida, esto no es un conocimiento solamente, sino que esto es algo que no se puede explicar con palabras sencillas, es algo que le transforma la vida, le transforma la mente, el corazón, toda carga, toda angustia, todo rencor, toda enfermedad, todo eso que nosotros estábamos llevando hasta entonces, antes de que Cristo sea una realidad en nosotros, todo eso desaparece. Y viene el gozo. Y vamos caminando por la calle y nos estamos riendo y nos estamos gozando. Y nos acercamos a una persona y no vemos la maldad en la persona. ¿No? Vendemos a ser como niños recién nacidos. ¿No? Cristo está en nosotros. La alegría, tener a Cristo en nosotros es tener el gozo. Es tener el gozo de Dios. Es tener el contentamiento, es tener la euforia, la vividez de Cristo en nosotros, ¿no? Es algo que no se puede explicar con palabras. Yo sé que muchos de los que me escuchan, yo sé que ellos han experimentado el Espíritu Santo, ¿no? Porque es muy importante no solamente recibir el Espíritu Santo, que es muy importante, usted ya lo recibió al Espíritu Santo cuando creyó en Jesucristo, pero ahora usted necesita recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Qué evidencia tengo yo de que he recibido el poder del Espíritu Santo? Bueno, es Cristo en mí ahora. No es Cristo en la cruz, no es Cristo salvándome, no es Cristo dando su vida por mí, sino que ahora es Cristo viviendo en mí, ahora es Cristo resucitado en mí, y ya no hay más rencor, ya no hay más tristeza ni angustia, ya no hay más postura, ya no hay más pared intermedia que nos divide de uno de otro, no, ya nos abrimos completamente. La presencia de Isaac en la vida de Abraham fue un nuevo comienzo. Fue un nuevo comienzo para Abraham y Sara. Ellos nunca estuvieron tan felices como ahora. Y mire que Abraham y Sara, ellos tuvieron muchas veces relaciones. Y fíjese que nació Ismael ahí. Perdón, me equivoqué ahí, disculpe. Ellos tuvieron muchas relaciones entre ellos, pero el gozo y la alegría y el contentamiento que tuvieron cuando nació Isaac, ellos no lo habían experimentado nunca antes. Ni siquiera con Ismael lejos, ni con Ismael él experimentó ese gozo, esa alegría, ese contentamiento, esa liberación, ¿no? De tanta angustia, de tantos años de espera. Todo eso pasó como si nada. Vio todo lo sufrido, las pruebas, las luchas, todo lo que pasó con Lot, todo lo que pasó en Sodoma, en Gomorra, todo lo que él pasó en la tierra de Ur de los Caldeos, la muerte de su padre, ¿no? La muerte de su hermano, ¿no? Los hijos de Lot, que fueron peores que Lot mismo, todo eso pasó. No, en ese momento no existía nada más que Isaac. Los ojos de ellos estaban en Isaac. Y el contentamiento que había, imagínese, ¿no? ¿De qué me está hablando, pastor? Le estoy hablando de que Abraham y Sara alcanzaron a tener un hijo que Dios le había prometido, y que ese hijo les cambió, ¿no? En el momento en que nació, le cambió toda su vida interior, le cambió su corazón, le cambió completamente. Y así es Cristo en nosotros. Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Cuando nosotros realmente tenemos a Cristo en nosotros, entonces porque entonces nosotros somos transformados a su imagen. Pero fíjese, muchas veces el enemigo pone, o Dios mismo permite las circunstancias difíciles después de que Cristo, vamos a tocar un poquito antes, no quiero apagar
el fuego que se enciende, pero a veces las pruebas quieren apagar todo eso, pero es tanta alegría que produce Cristo en nosotros, es tanto el contentamiento que produce Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo tenía razón, cuando él escribió, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No, nosotros no tenemos que poner los ojos ni siquiera en nosotros mismos, tenemos que poner los ojos en Jesús. Es como poner los ojos en un hijo, ¿no? En una persona que nosotros amamos mucho, ¿no? Y que no esperamos nada, simplemente su presencia produce en nosotros tanta alegría, tanto contentamiento. No, lógicamente que en el sentido humano es difícil encontrar una persona así para nosotros, pero hay siempre alguien que manifiesta algo de eso, ¿no? Nosotros muchas veces viene una persona a nuestra casa o convivimos con una persona que nos hace feliz, ¿no? Que siempre está para nuestra felicidad, para nuestro gozo, ¿vio? Y nosotros, ahí están nuestros ojos, siempre atentos, ¿no? Bueno, pero aunque con Cristo se multiplica no sé cuántas millones de veces, por supuesto. La cuestión que acá el nacimiento de Isaac fue una alegría tan grande, hermano, tan grande, ¿no? Y eso es semejante a cuando Cristo nació en nuestro corazón, ¿no? Cristo nació en nuestro corazón. Y dice que visitó Jehová a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, lo llamó Isaac, que significa risa, contentamiento, alegría, gozo. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso esto, ¿verdad, hermano? No sé si usted tuvo la experiencia de tener a Cristo como su gozo, de tener a Cristo como su alegría, su paz, su contentamiento. Cuando usted está en una religión, en una denominación, es difícil, ¿no? Estar gozoso, estar alegre. No, más bien las religiones nos llenan a nosotros de muchas obligaciones y de muchos trabajos. Y eso nos quita a nosotros el disfrute con el Señor. Pero el Evangelio nos hace ver, ¿no?, que Cristo nació en nosotros por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, ¿no? Y eso cambia todo. Ahí cambia todo ya. Ya nuestra felicidad llegó a nosotros. Nuestro gozo llegó a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Risa, ¿no? Ese nombre que le pusieron a Isaac es un nombre que está cargado de felicidad, de gozo, de fe. No, está cargado de gracia también, porque él era el hijo de la gracia. Yo cargado de gracia, ¿no? Y bueno, y ahora nosotros nos enteramos que el Evangelio de la Gracia solamente puede producir a Cristo en nosotros. Y entonces, ¿para qué vamos a predicar otro Evangelio? ¿Para qué vamos a predicar un Evangelio que no produzca a Cristo en nosotros? ¿Qué sentido tiene? Nosotros nos quedamos con la gracia, porque estamos esperando. Aquellos que no lo han alcanzado todavía, lo pueden alcanzar a Cristo en ellos. Nace Isaac. Y esto tiene algo personal también, una aplicación personal. Nosotros como Abraham tenemos un tiempo cuando Isaac nace en nuestra casa, en nuestro corazón. Hay un tiempo para eso. Y yo le voy a dar una noticia, hermano. ¿Sabe que este es el tiempo en que Isaac nazca en su casa? En que Cristo nazca en su casa. Este es el tiempo en que Cristo nazca en la iglesia que usted va
a través de la gracia, a través de la gracia, a través del Evangelio de la gracia. Y entonces nosotros comprendemos que Cristo nace en nuestro corazón. Entonces empezamos a decir, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Cuando Cristo nace en nosotros, ya no se puede manifestar otra vida sino la vida de Cristo en nosotros. A esa vida nosotros tenemos que nutrir. A esa vida nosotros tenemos que ocuparnos de esa vida, de cuidar esa vida, ¿no? De ocuparnos de esa vida. Por eso dice en Hebreos, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No, tenemos que ocuparnos de Cristo que está en nosotros. Cristo quiere darse a conocer a nosotros primeramente y después se va a dar a conocer al mundo, al barrio, al almacenero, al carnicero, a las personas que nos conocen. Pero primeramente Cristo se da a conocer a nosotros. Y cuando Cristo se da a conocer a nosotros, nosotros vemos un corazón transformado, una mente transformada, sentimientos que antes no teníamos, que ahora se pueden manifestar. Pero no somos nosotros, sino que es Cristo manifestándose a través de nosotros, porque Él nació en nosotros. Y ahora, ¿de qué me voy a jactar yo? Si yo ya no vivo más, ¿no? Porque ya no soy yo el que vive, ¿no? Sino más Cristo vive en mí. Ahora es Cristo que se manifiesta en mí. Y eso lo tenemos que llevar con mucha humildad. Con mucha humildad. No jactarnos de que somos mejores que otros. Porque Cristo se manifiesta en nosotros. Sabemos que Él es mejor que todos nosotros. Pero nosotros no podemos jactarnos de que somos mejores que nadie. Nosotros somos hijos de Dios. Y estamos creyendo la palabra de Dios para que Cristo, ¿no? que es el que quiere morar en nosotros, que es el que nació en nosotros, se pueda manifestar. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, después de que nosotros hemos probado por nuestros propios esfuerzos satisfacer los reclamos de Dios, ¿no? En contra. Luego de que hemos probado a hacer lo que era correcto, pero fallamos todas las veces que hemos probado. En otras palabras, después de que forzamos en tener un hijo con Agar, la ley, fuimos desilusionados con el resultado, ¿no? Nos volvimos para ver el camino de la gracia, de la salvación y de la promesa de Dios para con nosotros en Cristo. Dios, tanto hemos trabajado, ¿no? Tanto hemos hecho. Veo que muchas veces dice, tanto serví en la iglesia. ¿Cuántas veces? Años estuve en la iglesia. Años estuve sirviendo al Señor. Años estuve visitando a los enfermos. Años fui a las cárceles visitando a los presos. Años he estado en el campo misionero. ¿Pero qué se produjo en mí? ¿No? Ismael. Enojado, siempre de mal humor, siempre triste, siempre rechazado, ¿no? Siempre despreciado, ¿no? Siempre de mal humor, un carácter humano terrible, ligado más con la carne que con el espíritu. Pero ahora, esa experiencia la tuvimos porque fue Ismael. Ismael nos hizo creer que él era Cristo, o nosotros creímos que Ismael era Cristo, pero como Abraham o como Sara, pero no era Cristo. Cristo solamente nace por la gracia, por el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia tiene un apóstol, que es el apóstol Pablo, ¿no? El primer apóstol de la gracia es Jesucristo, como dice en el capítulo, creo que capítulo 2 del libro de Hebreo, porque Cristo fue primero en todo. Él fue el primer apóstol. Y este apóstol, el primer apóstol, nombró a Pablo, segundo apóstol de la gracia, para traernos el Evangelio de la gracia, a fin de que Cristo sea una realidad en nosotros
y en medio de nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso, ahora ya no lloramos más, hermanos. Vio, hace muchos años, en la iglesia, cuando nosotros no teníamos ni idea de quién era Jesús, de quién era Cristo, ¿no? Sino que nosotros tratábamos siempre de agradar a Dios a través de los mandamientos y del esfuerzo, nosotros veíamos a los hermanos llorar. Y cuando ellos lloraban, nosotros decíamos, está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y eso lo experimenté yo en mi propia vida. Yo también alcancé a llorar como lloraban ellos, pero la verdad que no estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de tanta derrota, lleno de tanta angustia, lleno de tanta tristeza, ¿no? Tantos años de sufrimiento, tantos años de desprecio y de muchas cosas, como todos los hermanos sinceros, ¿no?, que estuvieron en ese lugar han experimentado. Pero un día llegó la gracia a mi vida. Un día llegó la bendita gracia, el Evangelio de la gracia a mi vida. Había un hermano, el hermano Emilio Velastiquí, que estaba quedado en su casa, ya no iba a congregarse en la iglesia. Él era pastor de una pequeña iglesia, un precioso hermano. Yo no lo conocía tanto en aquel tiempo. Y fui con la ley, con el Evangelio de Agar, con el Evangelio de la ley fui a alentar al hermano. Y entonces fui y le dije, hermano, usted se tiene que arrepentir de no congregarse, porque si usted no se congrega se va a ir al infierno, ¿no? Usted va a ir a la condenación eterna. Y así le hablaba yo al hermano Emilio, más o menos, estuve como 1 hora y media, más o menos hablándole de la condenación, porque ese es el mensaje que nosotros teníamos en el corazón y que habíamos aprendido. Y el pastor Emilio Velastiquí, él me decía, hermano Ramón, porque yo siempre le decía que él se iba a ir al infierno, que nunca iba a ser salvo. Y entonces el hermano me decía, hermano, si yo le demuestro en la Biblia que soy salvo, ¿no?, usted me va a creer. Mire, yo con el único que no discuto es con Dios. Yo todo lo que Dios dice es así y amén para mí. Y entonces me agarró las epístolas del apóstol Pablo y me hizo ver por la palabra que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Y entonces me mostró Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, donde decía que si creyeres en tu corazón y confesaras con tu boca que Cristo, el Señor. Vamos a leerlo, porque no me acuerdo bien. Vamos a leerlo. Dice, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo le digo, ahí dice, serás salvo. Será salvo, dice. Usted no puede decir que usted es salvo. No, me dice, lea bien, hermano Ramón, lea bien. Y volví a leer. Y entonces leí, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vio, dice, serás salvo. Y yo no le podía entender al hermano Emilio, porque cuando estamos en una denominación o estamos fuera, digamos, estamos tratando de salvarnos por nosotros mismos, es como que no tenemos luz para entender la palabra, sino que la luz la tienen otros que la han alcanzado. No, me dice, mire, yo se lo voy a leer, me dice. Dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo serás salvo? Me preguntó. Yo, perdóneme que me reía, pero fue un momento muy de mucha felicidad para mí, ¿no? De mucho contentamiento. No podía creerlo, no lo podía creer, porque ya había estado 18 años en la iglesia legalista. ¿Cuándo será salvo usted? Y entonces, lea de nuevo, hermano Ramón, que si confesares con tu boca
al Señor Jesús. ¿Usted confesó con su boca al Señor Jesús? Sí, hermano, yo confesé con mi boca al Señor Jesús. ¿Y creyeres en tu corazón? ¿Creyó en su corazón? Sí, hermano, yo creí en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces salvo. Gloria a Dios. Usted sabe, me entró un gozo. Entró un gozo en mi corazón. Era algo que no podía, no era, pero a la vez estaba el gozo en mi corazón, pero también estaba que la carne resistía. No puede ser tan fácil, decía. No puede ser tan fácil, algo tengo que hacer. ¿Cómo puede ser solamente creyendo? Uno va a ser salvo creyendo. Uno tiene que cumplir los mandamientos. No, eso no dice la Biblia, dice el hermano Ramón, me dice. No, no. Y después me llevó al libro de Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 2, que muchos de los hermanos ya conocen, en el versículo 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto, le digo hermano que esto fue, y era un hermano que estaba quedado, que no se estaba congregando, era un hermano que los hermanos lo estaban tildando y lo estaban señalando como que era un desobediente y un testarudo. No, yo me lo voy a ir a ver, dije yo voy a adelantar al hermano. No, pero el pastor no quiere que nadie vaya, pero el Señor me llevó, yo fui, ¿no? A pesar de esa que no había que ir a verlo. Yo me lo fui a ver y fíjese que alcancé a entender en ese momento que yo era salvo por haber declarado con mi boca y creído en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Entonces fui salvo y ya no traté de salvarme ya. Ya no quería salvarme a mí mismo ya, porque la palabra de la gracia, porque esta es la palabra de la gracia me hizo entender por medio de un hermano que estaba entregado de corazón a ese evangelio, me hizo ver que yo alcancé la salvación y la vida eterna por haber creído. Imagínese, hermano, imagínese la alegría que fue en mi corazón. Y desde ese momento yo empecé a predicar la gracia. Nunca más prediqué la legalidad, no de una manera consciente, tal vez inconscientemente, porque todo va siendo perfeccionado, aún el hablar que nosotros tenemos. Entonces fíjese, hermanos amados, qué maravilloso, ¿no? Cristo nace en nosotros. Cristo nace en nosotros. Cuando Cristo nace en nosotros, ¿no? Porque a nosotros, ¿quién nos representa en esta historia? Abraham nos representa en esta historia. Yo me imagino a Abraham viviendo con Ismael. ¿No? Vio que cuando usted vive con un hijo de mal carácter, caprichoso, desobediente, ¿no? Porque eso habrá sido Ismael en la vida de Abraham. Un hijo que siempre le llevaba la contra, que siempre estaba discutiendo con él, ¿no? Que lo miraba con desprecio, que lo miraba con bronca a su padre. Y Abraham, ese hijo le producía a Abraham solamente tristeza y una carga muy pesada en el corazón. Pero cuando vino Isaac, cambió todo. No quiere decir que Abraham no amaba a Ismael, él amaba mucho a Ismael. Pero Ismael producía eso en Abraham, porque solamente el Hijo nacido en la gracia, ¿no? Nos produce en nosotros paz, nos produce en nosotros alegría, gozo, nos produce en nosotros una unión con Dios, ¿no? Una unión con Dios que es indisoluble, no se puede separar eso. Y a mí una de las palabras más hermosas de la Biblia, una de las palabras, de los textos más hermosos, si no es el más hermoso que yo encontré en todos estos años, ¿no? Es aquel texto que dice: el amor nunca deja de ser. Eso para mí me sacude en mi corazón. En mi corazón es así. El amor nunca deja de ser. No es que usted va a amar hoy, mañana va a dejar de amar, o va a desechar esa persona que amó.
Uno nunca puede dejar de amar. Y esto estamos hablando del Señor, por supuesto. Y entonces, nosotros nos esforzamos mucho en tener un hijo, ¿no? Con Agar, con la ley, pero fuimos desilusionados. Ahora Isaac está en la casa de Abraham. Está en la casa de Abraham. Después de todos estos años que ellos tuvieron que pasar. Este Isaac representa el nacimiento de Cristo, ¿no? Y ahí viene otro principio. Ahí viene un nuevo principio que es Dios. Ahora Dios va a tratar por medio de la gracia con aquellos que creen en Él. Ya no va a tratar con ellos por medio de la ley, por medio de los mandamientos. No va a tratar Dios por ahí. Dios va a tratar por medio de la fe. No, Dios no trata con usted si usted cumple los mandamientos, no los cumple. ¿Qué, pastor? ¿No hay que cumplir los mandamientos? Mire, los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, no robamos, no adulteramos, no fornicamos, no codiciamos la mujer de nuestro prójimo, ¿no? Y todo eso se cumplen en nosotros, los mandamientos, pero cuando andamos en el Espíritu. ¿Vio? Los mandamientos siempre están con nosotros y en nosotros, ¿no? Pero se cumplen por nosotros, no, en nosotros se cumplen por medio de la vida del Espíritu. Bueno, y entonces ahora tenemos un nuevo comienzo. Ojalá que este sea el primer día de su vida, ¿no? En cuanto a su comunión con el Señor. Usted es cristiano, sí. Bueno, ahora comienza algo nuevo en su vida. Ahora Cristo nace en su casa, en su corazón. Cristo es la persona que produce en usted tanto gozo y tanta alegría. ¿Vio? Tanto y gozo, tanta alegría. Antes de que Cristo naciera en nosotros estábamos en la iglesia y veíamos a Dios con un látigo en la mano. Leíamos como un Dios severo, como un Dios que siempre estaba demandando y daba poco. Pero Él nos dio todo en Cristo. ¿Qué más? Que nos dio a su único Hijo. Y no solamente que lo dio para que muriera en la cruz, sino que Él lo dio para que morara en nosotros. Fíjese qué maravilloso, hermana, Cristo mora en nosotros. En usted está Cristo como vida, ¿no? Usted tiene la vida de Cristo, usted tiene la vida de Dios, porque Cristo tiene la vida de Dios. Él fue resucitado por medio de la vida del Padre. Y nosotros ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. ¿Dónde está esa vida? En nuestro espíritu. Y por eso no podemos pecar más nosotros, porque tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, y esa vida nunca nos va a llevar a pecar, y esa vida nunca más se va a relacionar con el pecado, nunca, no se puede relacionar con el pecado. Esa vida que está en nuestro espíritu. Ahora esa vida tiene que ganar nuestra alma, santificar nuestra alma, y después nuestro cuerpo humano. Entonces fíjese, Isaac creciendo en la casa de Abraham, va creciendo. ¿Quién lo cría a Isaac? La gracia, la madre, ¿no? ¿Cómo va a crecer Cristo en nosotros con Agar? No puede crecer con Agar, sino que la madre es la que se encarga, ella le da el pecho, no le da a Agar el pecho a Isaac, sino que Sara le da el pecho a Isaac, fíjese, gloria al nombre del Señor. Y eso nos habla a nosotros de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando la iglesia estaba en el principio, ¿no? En sus días de infancia, por así decirlo. En esos días la iglesia era vigorosa, en ese tiempo la iglesia era triunfante, por así decirlo. Aunque estaba Agar con su hijo, estaba en la misma casa, todavía estaban en la misma casa. Y allí al principio parece que hay una unidad entre Ismael e Isaac, ¿no? Y aún hay muchos creyentes que quieren reparar el templo
el templo de allá de Jerusalén, ¿vio? Y ahí están ofreciendo sacrificios, y por otra parte, aún bajo el pacto de la ley, ¿no? Porque está Ismael todavía. Está Ismael, porque está Isaac, pero también está Ismael. ¿Y qué hace Ismael? Y Ismael está tratando de establecer el judaísmo dentro de la iglesia, ¿no? De establecer todo lo que pertenece al templo del antiguo pacto. Pero Dios cambia las cosas, porque es un nuevo principio, ¿no? Y tenemos que ir al principio, ¿no? Dios cambia las cosas, así como Abraham ha hecho, porque el niño está recibiendo más que una dieta de leche, Isaac, hermano. Y ahora es el tiempo del destete, ¿no? Es tiempo que él deje el pecho. Y entonces, en el tiempo del destete, entonces viene la separación de estos dos hijos. Isaac no debe ser confundido con Ismael. Por lo tanto, Pablo es tomado cautivo por el Señor, ¿no? Y él nos da una enseñanza, ¿no?, sobre esto en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, donde dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Vio? Pero ahora viene el destete. El destete significa que ya dejó de ser un bebé. No, ya dejó de ser un bebé. Ahí se termina el bebé. Cuando uno no le da más el pecho al niño, ¿no? Mientras que le da el pecho es un niño. Pero ahora es un bebé, pero ahora es un niño. Entonces viene el tiempo del destete. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, ¿no? Aunque es señor de todo. Más está bajo tutores y curadores, ¿no?, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, veo acá dice bajo los rudimentos del mundo, y no dice bajo los rudimentos de la ley, ¿no? Sino que éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, bajo las formas, ¿no?, del mundo. Esta palabra rudimento, no creo que también la encontramos en el libro de Hebreos. Vamos a ver si es cierto. En el capítulo, Hebreos capítulo 5, en el capítulo 5 vamos a leer, hermano, o capítulo 6. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos a la verdad si Dios lo permite. No, creo que no está, yo me confundí, hermano, ¿no? Entonces, los rudimentos del mundo son las formas del mundo, ¿no?, para producir hijos, o para destetar, ¿no? Y acá dicen más, esta, en el capítulo Gálatas, capítulo 4, más está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos, ¿no? Bajo los rudimentos del mundo, dice. Gloria al nombre del Señor. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo hecho o nacido de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Pablo habla, ¿no?, de aquí del niño,
entre tanto que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, ¿no? Entonces, ahora para que el heredero llegue a ser un hombre, usted lo tiene que destetar, no tiene que seguir dándole el pecho, sino que ahora es otro tipo de alimento el que recibe el niño, ¿no? Y él empieza a conocer sus facultades, ¿no? Para alimentarse por sí mismo también. Ya le crecen los dientes, las muelas, ¿no? Todo el aparato que necesita para alimentarse, él ya va conociendo, ¿no? Y bueno, y el gusto se desarrolla y el olfato se desarrolla tantas cosas. Entonces, acá lo importante, y con esto quiero terminar, hermano, para después seguir el día lunes, que nació Isaac. Nació Isaac, ¿vio? Gloria a Dios. Y nació Isaac en tu corazón, ¿no? Y ahora está Jesús en tu corazón. No mires a nadie, mira a Jesús que está en tu corazón. Mira tu corazón y ves que en ello hay bondad, que hay amor, que hay perdón, que hay misericordia. Cuida tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de él emana la vida. ¿Cuál es la vida de nuestro corazón? Cristo. ¿No? Cuida sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Ten cuidado de las otras cosas, no porque te costaron ganarlas, pero sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él emana la vida. Dale valor a tu corazón, porque allí hay sentimientos y pensamientos, ¿no? Y direcciones. Ahí en tu corazón hay una persona que te va a hacer feliz, ¿no? Y si vos sos feliz, si nosotros somos felices, entonces podemos ser felices aquellos que están en tristeza, en angustia, en quebranto, en dolores, en cadenas invisibles, ¿no? Nosotros llevamos la felicidad a través de nuestro cuerpo humano, llevamos la felicidad a aquellos que viven en tristeza, en derrota, ¿vio? Nosotros llevamos la bendición a las personas que están en maldición. El Señor le bendiga grandemente, hermanos, amados, hermanas, amadas. Quiero saludar a mi amada esposa, a la hermana Ubaldina Vargas, el Señor bendiga grandemente su vida, hermana Ubaldina, a nuestra hermana Estela Blanco, el Señor le bendiga, y bueno, y a todos los hermanos y hermanas que van a estar escuchando esta palabra. Me gustaría, hermanos, que hagan comentarios sobre la palabra, que digan, no, su experiencia, lo que ustedes experimentan con esta palabra que nosotros predicamos. Cada día ustedes pueden hacernos saber cuál es su experiencia, si realmente esta palabra puede ser vivida, si no puede ser vivida, si esta palabra es verdadera en usted, si o no es verdadera, todo lo que usted quiera poner. Y también denle like al programa para que muchas otras personas la puedan escuchar. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque podemos tener este conocimiento y este entendimiento y esta realidad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermanos.